Bueno, estamos con Samuel Martín, que es el alcalde de Pasarón, el pueblo del amor, y el 14 de febrero es el día de San Valentín. Samuel, ¿qué tenéis preparado en el pueblo para este año 2024? Buenos días. Pues nada, tenemos preparado una sinfín de actividades que comenzarán el próximo viernes día 16. El 14 es verdad que este año, al coincidir con el día de la Sardina Z, tenemos todas las actividades programadas, entonces lo hemos decidido pasar al fin de semana siguiente, como es el viernes, sábado y domingo. Comenzamos con talleres diversos con la población de Pasarón, que harán creaciones de corazones para repartir luego durante todo el fin de semana. Sacaremos libros de amor, creando una biblioteca de calle en la Plaza de España, donde todas las personas podrán recoger sus novelas en la Plaza de España el viernes por la tarde. Y luego, al atardecer, pues qué mejor que dar un paseo romántico por los rincones de Pasarón, que tenemos ubicados pues en rincones de túneles. Tenemos lo que es la Plaza del Palacio, con todos los bobos, todas las farolas, conocer un poco el Pasarón romántico. Luego pasamos, lógicamente, al sábado 17, que es el día grande de celebración, que por la mañana tendremos una visita guiada, previa inscripción, con una representación de la leyenda de la Magdalena, que como todos sabéis, bueno, es la que da nombre a Pasarón como pueblo del amor o pueblo con romanticismo. Os esperamos, será a partir de las 12 de la mañana y la salida será desde la Plaza de España y lógicamente irá por aquellas zonas en las que ocurrió la leyenda de la Magdalena, esa historia de amor. Tendremos luego una representación de una boda típica pasaroniega y luego por la tarde un concierto a la luz de las velas con el grupo Embosados en la Plaza del Palacio. Durante todo el fin de semana la hostelería de Pasarón, restaurantes, bares, tendrán menús de San Valentín para poder degustarlo. Sin duda, invitaros a todos a pasar un fin de semana en la localidad, descubrir todo aquello que esconde esa villa, ¿no? Esa preciosa localidad en el norte de Extremadura y saber un poco más sobre esa leyenda de Jeromín y de Magdalena. Os esperamos a todos.